de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 27 de septiembre del año 2023. Hoy se conmemora el aniversario 202 de la consumación de la independencia de nuestro país, de México, con la entrada del ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide, a la Ciudad de México. Muy bien, voy a comentar algo que ya seguramente usted conoce el tema, pero ante las confusiones que escucho y leo, creo que vale la pena regresar a él. A usted le consta que he insistido una y otra vez en que debemos de tener como prioridad ganar el Congreso de la Unión con al menos la mayoría absoluta en ambas cámaras, por supuesto. Leo y escucho a algunos opinantes, conductores renombrados, que hablan en términos generales: hay que ganar el Congreso. El Congreso se gana de dos maneras, hablando de mayorías. O se obtiene la mayoría absoluta, lo cual implica 251 diputados, es el umbral mínimo, y 65 senadores, y con eso el partido o la alianza de partidos que acumule ese número de legisladores controla el Congreso de la Unión, o si lo prefiere usted, ambas cámaras del Congreso de la Unión. Pero es la mayoría absoluta, la mitad más uno. La mayoría calificada es aquella que se le dice las 2/3 partes en la Cámara de Senadores y de Diputados. Sin embargo, en sentido estricto, la mayoría calificada se logra en la discusión y aprobación de una ley o una reforma de la Constitución cuando las 2/3 partes de los presentes en la sesión, siempre y cuando haya quórum, entonces se habla de la mayoría calificada. También hay que decirlo, cuando se trata de modificaciones constitucionales importantes, prácticamente los 500 diputados y los 128 senadores asisten a la sesión. Es decir, la mayoría calificada en esa eventualidad se lograría de la siguiente manera: 86 senadores y 334 diputados. De acuerdo con la ley vigente y los procedimientos o la metodología para distribuir los diputados plurinominales y los de lista nacional en el caso del Senado, hacen casi imposible para un partido obtener la mayoría calificada en una o en ambas cámaras. De tal manera, pues, que se requiere un conjunto de situaciones o de ciertos requisitos para poder llegar a eso. El legislador, cuando definió ese procedimiento para la mayoría calificada, los 334 diputados y 86 senadores, lo hizo con miras a obligar a la negociación política. Es decir, no se trataba de facilitar al partido que tenía la mayoría que tuviera también la mayoría calificada. Y esto es muy sano en una democracia. De tal manera, pues, que vale la pena aclarar, cuando se hable de necesitamos ganar el Congreso, que se especifique que es la mayoría absoluta. Y si es posible, dar los números en cada cámara que nos darían esa mayoría absoluta. Y lo repito, en el caso de diputados,
serían 251 diputados. Son 500, la mitad son 250, más 1 serían 251. En el caso del Senado son 128, la mitad son 64, más 1 sería 65, es correcto. Es importante precisar esto porque la victoria o el control en el Congreso de la Unión, que implicaría una de las dos posibilidades, mayoría absoluta o calificada, pero concentrémonos en lo que es viable, la mayoría absoluta. Eso nos daría como oposición la posibilidad de definir las características o el articulado de la ley de ingresos. ¿Y por qué es importante? Vea usted lo que va a suceder ahora que se discuta la iniciativa enviada por el Ejecutivo en materia de la solicitud del límite de endeudamiento, que es una grosería. No solo daña las finanzas públicas, sino que pone en peligro la viabilidad de unas finanzas públicas sanas frente al próximo gobierno. En el caso de diputados, 251, ya lo dije, y ahí en diputados es donde se define el presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, si nosotros logramos obtener 251 diputados y 65 senadores, estaríamos en condiciones de controlar la captación de los ingresos para el erario y también la distribución de esos recursos a través del presupuesto de egresos de la Federación. Eso nos daría una gran fuerza y obligaría al gobierno en turno a tener que negociar con la oposición. Si lográramos ganar también la presidencia de la República, las cosas serían más fáciles, evidentemente. Por eso repito mi petición inicial. Es conveniente no hablar con precisión. Debemos ganar el Congreso con al menos la mayoría absoluta. Y explicar esto que dije de los números, etcétera, etcétera. De otra manera, se queda en el aire muy general y ahí es donde entran las confusiones. Yo le pediría a usted que cuando explique esto, les haga la debida aclaración. Mayoría absoluta, y con eso controlamos la ley de ingresos y su definición y controlaremos el presupuesto de egresos de la Federación. Las cosas en materia de candidatos al Congreso de la Unión, o los primeros, vamos a decir, prospectos, prácticamente ya está en camino. Si bien de manera discreta los partidos están trabajando en esa dirección, es importante señalar algunas cosas rápidamente. Conviene que los partidos de la Alianza Va por México designen los tres partidos de manera unida esos 300 candidatos a los 300 distritos uninominales o de mayoría relativa. Asimismo, de manera unida, los tres, bajo el cobijo de la Alianza Va por México, las 32 fórmulas para el Senado de la República. Eso nos daría fuerza y con el impulso que lograríamos con nuestra candidata desde la presidencia de la República, desde la búsqueda de la victoria, jalaríamos votos para asegurar, lo que ya dije, la victoria en el Congreso mediante la mayoría absoluta. Ya están los partidos trabajando, ojalá y los candidatos o los prospectos que ofrezcan a los ciudadanos sean los mejores, gente joven o gente calificada entre los 35 y 45 años,
personas respetadas y respetables en el seno de sus comunidades, responsables en algunos casos de ciertas empresas, directores, subdirectores, profesionistas independientes, presidentes de organizaciones intermedias de la sociedad, contadores, ingenieros, abogados, médicos, etc. Todo eso ayudaría a obtener esa ansiada mayoría absoluta en el Congreso de la Unión en sus dos cámaras. La pelota está en la cancha de los partidos. Yo esperaría que respondan a este estímulo, este fervor cívico que se está viviendo con la nominación o la candidatura de la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz. Le agradezco su presencia y lo espero aquí mañana jueves en la Mañanera de Ángel. Muchas gracias.